Muy buenas noches, estimado profesor. Mi nombre es Raúl Lugo y vengo a presentar la mi acá final. El tema que escogí fue los peligros de la electroestática en la reparación de computadoras y dispositivos móviles. Comencemos entonces. Recordemos que pues, en el mundo de la reparación de los dispositivos móviles es importante tener ciertas medidas de precaución para evitar daños cuando se estén realizando las reparaciones. Hay diversos factores que pueden terminar afectando los dispositivos más de lo que ya están. Entonces lo ideal simplemente es identificar qué tipo de, bueno, en este caso las fuentes de energía electrostáticas, cómo pueden afectar los dispositivos y qué hacer para evitar esa afectación. Pero primero, antes hay que revisar unos conceptos principales, unos conceptos esenciales para entender este fenómeno. Primero que todo, hay que entender qué es la electricidad estática. Esto hace referencia a la acumulación de carga eléctrica en una superficie de un material que se puede considerar aislante y que a diferencia de la corriente eléctrica, esta electricidad estática permanece estacionada, permanece quieta hasta que ese cuerpo que la contiene se toca algún otro cuerpo y se genera la descarga. Relacionado con esto está la carga eléctrica, que hace referencia a la propiedad que tienen algunas partículas, bueno, algunas partículas subatómicas, como los neutrones, los protones, los protones, neutrones, protones y electrones, de poseer cargas. Y esto es importante porque esto determina cómo van a interactuar entre ellas. Seguimos entonces con la fuerza eléctrica, que hace referencia a la fuerza que hacen, bueno, que actúan eh, entre la fuerza que actúa entre dos cuerpos cargados eléctricamente y está relacionado efectivamente con la ley de Coulomb, bueno, que es el siguiente punto, que establece que la fuerza entre dos cargas es directamente proporcional al producto e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa. Y bueno, siguiendo, otro concepto que vamos a ver es la ley de Ohm, bastante utilizada en el campo de la electrónica, que es una formulita que dice que la intensidad de la corriente va a ser determinada por la diferencia de potencial dividido entre la resistencia. Y el último concepto que vamos a tener en cuenta en esta presentación es el efecto Joule. El efecto Joule, que simplemente nos habla de cómo eh, esta energía que pasa a través de los cables de cuerpos puede ser convertida en calor. El tema de la resistencia, cuando una corriente eléctrica pasa por un cable y este se calienta, no es más que la representación de esa resistencia del cable y que los electrones liberan energía térmica al momento de perder la energía cinética. Y bueno, ya pasando al rubro, vamos a hablar de los peligros de la electricidad estática. ¿Por qué es tan importante? Recordemos que los componentes electrónicos son circuitos. Son circuitos que están diseñados de cierta forma para manejar la corriente que entra y que pasa por cada uno de los componentes. Esa corriente entra y pasa a través de diversas resistencias que van modulando la corriente que llega a cada uno de los componentes. Esos componentes están eh, diseñados para manejar un cierto nivel de voltaje. Cuando se sobrepasa esto, pueden llegar a pasar ciertos tipos de daños. Y bueno, pasemos a precisamente esos tipos de daños que pueden ser inmediatos o progresivos. Los inmediatos, pues, se manifiesta cuando un, esa electricidad, pues, quema o daña de manera permanente el componente, imposibilitando su uso. Y los progresivos, que suelen ser un poquito más peligrosos, porque no se detectan en un primer momento, sino que el daño ocurre y hay cierta diferencia en el rendimiento
y esto termina afectando a otros componentes y el componente mismo, pues haciendo que no eh, se extienda tanto su vida útil. ¿Qué componentes pueden ser afectados? Aquí hay un resumen de los componentes que podrían ser afectados en este tratamiento. En el tema de las reparaciones, con los microprocesadores, la memoria RAM, componentes magnéticos, los módulos flash with Wi-Fi y Bluetooth, los transistores, los componentes SMD, como eh, son componentes bastante frecuentes en las tarjetas madres, y los LED y sensores. Y bueno, ¿cómo podemos combatir esto? Usando un pad antiestático en la estación de trabajo al momento de manipular los componentes, siempre tener las manos apoyadas sobre este pad de silicona, usar una pulsera antiestática conectada a tierra para que eh, se pueda descargar esa electricidad, o directamente utilizar guantes antiestáticos dependiendo del tipo de trabajo que se esté realizando. Importantísimo mantener la humedad eh, relativa con humidificadores, sobre todo si se trabaja con ambientes con aire acondicionado, que son ambientes muy secos en los que la electricidad estática se puede formar con mucha facilidad. También relacionado con el uso del pad y de las herramientas de la pulsera antiestática, está también utilizar herramientas antiestáticas que no acumulen energía y que no pasen esa energía a los componentes directamente. Y como última recomendación también está conectar directamente los dispositivos a tierra, de ser posible. Vamos a ver un ejemplo de qué diferencia hay entre usar un pad y no usarlo. El pad básicamente te permite descargar esa electricidad que tú tienes para que ésta no pase al componente. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias, profesor, por su atención y espero que esté muy bien. Hasta luego.